Saludos y sean bienvenidos una vez más al Santun Crow. Muchos se habrán preguntado por mi ausencia y por el silencio que dejé en el umbral cerrado durante tanto tiempo. La verdad es que no fue un simple descanso. Me sumergí en una reflexión más profunda y en las mismas sombras de la historia de Black Sheep. Necesitaba perderme en ella, sentir su esencia y dejar que me hablara desde la oscuridad. El tiempo se volvió difuso, y más largo de lo que imaginé. Pero he regresado. Y no vengo con las manos vacías. Hoy les presento el nuevo prólogo de Sinstar y una puerta que se abre hacia algo más grande, más perturbador y quizás, inevitable. Así que adéntrense si así lo desean, y cuando regresen y dejen su huella en la caja de comentarios. Aquí todo es negro. Eso es lo único que existe ante mis ojos. Ignoraba qué había ocurrido. Desperté tendido sobre una superficie blanda pero no era una cama. Aquello cedía bajo mi peso como carne húmeda o musgo corrompido, y esa sensación me erizó la piel. Sobre mí se extendía un cielo negro, absoluto, como un telón de luto infinito. De pronto, se iluminó. No con una luz benévola, ni cálida, sino con un resplandor mortecino, enfermizo, que parecía filtrarse desde una herida abierta en la bóveda celeste. La negrura mutó lentamente en un cielo encapotado, cubierto de nubes densas, pesadas como presagios. Me incorporé con dificultad. A mi alrededor no había nada. Solo vacío. Un espacio desolado, como las ruinas invisibles de un mundo olvidado. No había viento, ni insectos, ni el más mínimo susurro de vida. Entonces lo escuché. Un sonido áspero, cercano. Alcé la vista. Desde lo alto descendía la figura oscura de un cuervo. Sus alas cortaban el aire con solemnidad fúnebre. Me observaba y yo eso sentí. No comprendía por qué, pero decidí seguirlo. Tal vez aquella criatura fuera el único hilo que me unía a una respuesta. El cuervo voló delante de mí, siempre a una distancia prudente, guiándome a donde fuera. Mi mirada permanecía fija en su silueta, aunque una sensación persistente me recorría la espalda. Alguien más me observaba. Me detuve. Miré a mi alrededor. Pero no había nada. Solo el mismo vacío interminable. Me convencí de que era producto de mi confusión, de mi mente fracturada. Y continué siguiendo al cuervo. No sé cuánto tiempo caminé tras él. El espacio parecía dilatarse, distorsionarse. Pero finalmente el paisaje cambió. Ante mí se alzó un bosque. Por un instante sentí alivio. Donde hay bosque, hay vida. Pero al enfocar mejor la vista, comprendí mi error. No era un bosque vivo. Era un cementerio de árboles. Troncos retorcidos, ramas desnudas, cortezas agrietadas como piel marchita. Todo parecía petrificado en una agonía silenciosa. Aquel lugar no estaba simplemente muerto y estaba condenado. Dudé por un instante. Algo en mi interior me suplicaba que retrocediera. Entonces lo vi. Entre la espesura, un fulgor emergía desde lo profundo del bosque. Un rojo carmesí, intenso y palpitante, como un corazón latiendo en la oscuridad. No era una luz cualquiera. Era hermosa en su perversidad, hipnótica y casi sagrada. El miedo que había sentido comenzó a desaparecer. Solo quedaba fascinación. Sin comprender por qué, supe que aquel resplandor guardaba respuestas que necesitaba. Seguí avanzando. Al cruzar el umbral del bosque, presentí algo aún más inquietante. Los árboles no solo estaban muertos. Sus troncos, sus ramas, incluso la corteza misma, estaban teñidos de ese mismo rojo, pero mucho más oscuro y deprimente. Como si la sangre hubiera reemplazado la savia. Y entonces regresó la sensación. Esa mirada. Más cercana. Más consciente. El aire se volvió denso, opresivo. Cada paso que daba parecía hundirme más en una presencia invisible. Quise marcharme. De verdad lo intenté. Pero el resplandor estaba tan cerca y algo dentro de mí deseaba alcanzarlo. Así que seguí avanzando, aun cuando cada fibra de mi ser me advertía que aquel bosque no era un lugar al que se entra sencillamente. Cuanto más me acercaba al resplandor, más se deformaba el bosque. Los árboles se inclinaban hacia mí como columnas vertebrales rotas. Las ramas se entrelazaban sobre mi cabeza, cerrándose como mandíbulas. Sentí que avanzaba hacia la garganta de una criatura colosal, dispuesto a ser tragado. Y entonces lo vi. El origen del fulgor carmesí.
No era una antorcha, ni una piedra, ni tampoco un altar. Era un esqueleto. Pero no uno cualquiera. Era el cadáver de un niño. Pequeño. Frágil. Inmóvil en el centro de aquella tierra corrompida. El aire abandonó mis pulmones. Retrocedí un paso, incapaz de sostener la visión. Pero en uno de los huecos de su cráneo comenzó a encenderse un brillo rojo. El mismo rojo que había seguido. Un carmesí vivo, palpitante, como si en lugar de vacío hubiese un corazón latiendo dentro de los huesos. La luz creció, más intensa, más insoportable. Y con ella regresaron los sonidos. Esos murmullos que me habían acechado desde el inicio, pero esta vez era más macabro y tedioso. Antes de que pudiera girarme, el suelo bajo mis pies comenzó a arder. Las raíces secas se encendieron sin chispa ni explicación. En cuestión de segundos, un círculo de fuego me rodeó. Las llamas danzaban altas, cerrando toda escapatoria. El calor era real. El miedo, aún más. Alcé la vista. Más allá del anillo ígneo distinguí figuras. Eran sombras. No tenían rostro ni forma definida, pero estaban ahí. Observándome. Inmóviles. Silenciosas. Como espectadores sin ojos. Su sola presencia me perturbó más que el cadáver y más que el fuego. Quise gritar. Quise despertar. Quise morir si era necesario. Pero no ocurrió nada. Entonces volví la mirada hacia el cadáver del niño. Pero ya no estaba. El centro del círculo estaba vacío. Miré de nuevo hacia las sombras. También habían desaparecido. Solo quedaba el fuego. Y yo. Hasta que sentí algo. Una mano. Fría. Antinatural. Se posó sobre mi cabeza. No era un toque humano. No tenía calor ni peso. Era como si el hielo mismo hubiera aprendido a tocar. El terror me paralizó. Lentamente levanté la vista. Ahí estaba. El niño. Ya no reducido a huesos inertes. Su rostro, aún descarnado, me observaba con dos abismos encendidos en rojo carmesí. No había odio en esa mirada. Solo eternidad. Sus labios no se movieron pero escuché su voz dentro de mí. Nosotros estamos malditos y ellos nos observan. En ese instante, mi visión volvió a fracturarse. El bosque muerto desapareció como ceniza arrastrada por el viento. Las llamas, las sombras, el niño y todo se disolvió en una negrura espesa. Y cuando regresó la luz, ya no estaba allí. Me encontraba en otro lugar. Me costaba enfocar. El mundo parecía cubierto por una bruma lechosa. Un dolor punzante me atravesaba la cabeza, como si alguien martillara desde dentro de mi cráneo. Estaba acostado otra vez. Pero esta vez no sentía la tierra húmeda ni la podredumbre bajo mi cuerpo. La superficie era blanda. Limpia. Demasiado cómoda para ser real. Mi respiración era agitada. Parpadeé varias veces. La oscuridad opresiva ya no estaba. En su lugar, sobre mí se extendía un techo blanco. Inmaculado. Iluminado por una luz artificial que no tenía nada de celestial, pero tampoco de infernal. Solo blanco. Frío. Silencioso. Mi visión comenzó a aclararse lentamente, como si regresara desde el fondo de un pozo. El dolor persistía, pero el horror del bosque parecía desvanecerse y yo tal vez solo se ocultaba bajo la superficie. Intenté moverme. El colchón crujió suavemente. Un olor a desinfectante reemplazó el aroma a ceniza y madera quemada. No estaba en un mundo condenado. Estaba en una habitación. No sabía si debía alegrarme por haber despertado de aquella pesadilla y o preocuparme aún más. Seguía sin comprender qué había ocurrido. El bosque, el fuego, el niño y todo parecía demasiado vívido para ser solo un sueño. Entonces escuché pasos. Lentos. Provenían de la puerta. Con esfuerzo dirigí la mirada hacia allí. La figura que entró no era una enfermera cualquiera. Era pelirroja, de piel clara salpicada de pecas, y vestía un uniforme de enfermera clásico, antiguo, lejos del estilo moderno y unisex que uno esperaría ver. Había algo fuera de lugar en ella. Bueno, y es otro día para ti, ¿eh? Dijo con una voz tranquila. No sé para qué lo pregunto, si aún sigues dormido. ¿Dormido? Se acercó a la ventana abierta y observó el cielo. A pesar de mi visión borrosa, pude distinguir que era de noche. La oscuridad parecía más densa allá afuera, como si el mundo entero respirara en silencio. Ella contemplaba el firmamento con una expresión pensativa. ¿Sabes algo? Giró la cabeza hacia mí. Te he estado atendiendo por más de un año y me siento mal por ti. ¿Un año? Mi mente se sacudió. ¿De qué demonios estaba hablando?
Intenté alterarme, intentar comprender, pero en cuanto el estrés me invadió, una jaqueca brutal explotó dentro de mi cráneo. ¿Pero qué diablos sí? Intenté reaccionar. La máquina a la que estaba conectado comenzó a emitir un pitido más agudo. Ella se giró de inmediato. Oh, Dios, y no sé qué pasa, pero no te mueras todavía. Se acercó con rapidez para revisar mi estado. Era mi oportunidad. Tenía que hablar. Tenía que preguntarle qué significaba todo eso. Pero entonces lo entendí. No sentía mis manos. Ni mis piernas. Ni mi pecho. Nada. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. Como si estuviera atrapado dentro de una estatua de carne. Tranquilo, y aunque es una pregunta estúpida, ¿por qué no puedes oírme mientras duermes?, murmuró, colocando su mano sobre mi frente. Bien, y no tienes fiebre, por ahora. ¿Cómo no notaba mis ojos? ¿No veía que estaba despierto? Quise moverlos, abrirlos más, gritar con la mirada. Quise hablar. Pero mi boca no respondía. Ni siquiera sentía mis labios. Era consciente. Totalmente consciente. Pero mi cuerpo se había convertido en una prisión inmóvil. Y lo peor no era la parálisis. Era la duda que comenzaba a crecer en mi mente. ¿Y si nunca desperté del todo? Quizás si solo fue mi imaginación, murmuró la enfermera, visiblemente confundida. Será mejor que me vaya. Ya estar en demasiados turnos y me están pasando la cuenta. Se giró hacia la puerta. Iba a dejarme solo otra vez. No. No podía permitirlo. Si era cierto que llevaba un año atrapado en este estado y no podía seguir así. No en silencio, ni tampoco invisible. Reuní lo poco que me quedaba de energía, una vez más. Por y el sonido apenas escapó de mi garganta, áspero, roto, como si no hubiera sido usado en siglos. ¿Y acaso volviste a hablar? La pelirroja se detuvo y volvió hacia mí. Se acercó, pero no con certeza, sino con duda. Como si temiera estar engañándose a sí misma. Esto ya me está incomodando, pero será mejor revisarte otra vez. Se inclinó sobre mí. Su rostro estaba más cerca ahora. Pude ver sus pecas con claridad, el leve cansancio en sus ojos. Apoyó sus labios contra mi frente, midiendo mi temperatura, y luego descendió, acercando su oído a mi pecho para escuchar los latidos. Era ahora. Tenía que hacerlo ahora. Y cada vez que intentaba decir algo, mi garganta ardía. Como si cada sílaba era un cuchillo atravesando. Espera, y susurró ella, tensándose. ¿De verdad dijiste algo? Su voz cambió. Ya no había rutina en ella. Había curiosidad. Si estás despertando, y haz algo. Lo que sea. Dame una señal, por favor. Mi mente gritaba. Mi cuerpo y tardaba en responder. Era como intentar mover un cadáver. Está bien, y murmuró finalmente, dando un paso atrás. Debe ser otra pesadilla, otra vez. Por eso murmuras, y quizás debería llamar al doctor Anderson, y se dio la vuelta. Y entonces algo en mí se quebró. Mi brazo se movió. Bruscamente. Sin control. Mi mano agarró sobre su muñeca. Ah. ¿Y pero qué demonios? Ella se sobresaltó, completamente aterrada. Yo también. No esperaba haberlo logrado. Esto no es normal, y dijo, intentando recuperar el aliento. Ni siquiera es un efecto del coma, y me miró fijamente. ¿Y de verdad estás despierto? El dolor en mi garganta era insoportable. Pero ya no importaba. Con el último hilo de fuerza que me quedaba, forcé una palabra en salir de mi boca seca y moribunda. Hay agua, y claro, enseguida te traigo agua. Ella corre hacia el bidón de agua, que estaba cerca de frente. Saca un vaso de plástico, sacando un poco de agua. Luego se acerca a mí para darme el agua, pero antes de hacerlo, levanta mi cabeza lentamente. Muy bien, toma con tranquilidad el agua. Ella acercó el vaso de agua a mi boca. Cuando tomé el agua, se sintió un gran alivio. Como si el ardor de mi garganta desapareciera por la dulce frialdad del líquido. Gracias por el agua, suspiré aliviado, ya que cuando desperté, tenía una horrible sed, que sentía que tragué mucha arena. Tranquilo, todo está bien. Ella intentó animarme un poco, dándome palmadas en la espalda. Por cierto, sé que es apresurado de preguntar, pero ¿cómo te sientes ahora? Bueno, en realidad yo intenté decir algo, pero por instante sentí una punzada, como si me doliera fuerte la cabeza. Mierda, qué dolor. Está bien, tómatelo con calma, volvió a consolarme una vez más. Por lo menos puedes decirme cómo te llamas. ¿Cómo me llamo? Era una pregunta bastante obvia, pude haberle respondido al tiro, sin problemas. Mi nombre es...
Y no sé si era la causa del dolor de cabeza, pero lo que no entiendo, ¿por qué me costaba tanto? La enfermera solo me miraba con curiosidad, pero no me presionaba. Hasta que me ocurrió algo que decir, pero no era lo que quería. ¿Quién soy? Al decir eso, la enfermera se sorprendió por lo que dije. Espera, ¿me estás diciendo que no sabes quién eres? Con un tono curioso, quería saber lo que me pasó. No tengo idea qué me pasa. Respondí apresuradamente. Ni siquiera sé cómo llegué aquí, o cómo me llamo. Oh Dios, esto no es bueno. Ella estuvo pensativa por un momento, hasta que se le ocurre algo. Lo siento, pero al parecer tiene usted amnesia. ¿Qué quieres decir? Volví a preguntar, pero esta vez me miró con silencio y tristeza. Luego me di cuenta que mi pesadilla no había terminado, solo cambié a otro lugar, que es la realidad. Y eso es mucho peor, porque había despertado un lugar que desconozco y sin saber quién soy. Aquí concluye el prólogo. Sé que ha sido breve pero no quise enredar el inicio con detalles innecesarios. Preferí narrarlo de forma directa y dejar que el verdadero horror se revele con el tiempo. Si desean que continúe con la historia de Sinstar, háganmelo saber. Dejen sus palabras grabadas en los comentarios y únanse a este rincón suscribiéndose. Toda voz deja eco en este lugar. Por ahora y el umbral del Santun Crow vuelve a cerrarse. Hasta la próxima y mis fieles observadores de la penumbra. Y quién sabe, y quizás lo siguiente no sea una historia, sino algo completamente distinto. Hasta entonces y desaparezco en la oscuridad.